Buen día para todos, bendiciones. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy nos corresponde en nuestro devocional la introducción a la primera carta de Juan. Oramos como siempre y continuamos. Padre, gracias por darnos la bendición de poder estar ante tu presencia, Señor. Siempre tu palabra nos edifica, nos forma y transforma, y nos permite, Señor, conocerte más. Aquí estamos delante de ti, poniendo este tiempo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la fecha de la escritura se considera aproximadamente entre los años 85 y 90 después de Cristo. El autor fue Juan, el apóstol de Jesús. Y digo apóstol de Jesús porque en ese tiempo era muy común el nombre de Juan, y por lo tanto hubieron más Juanes, como por ejemplo Juan el Bautista y Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, y pues desde luego hubieron otros más. Un poquito acerca de Juan. Juan también fue el hermano de Jacobo y eran ambos hijos de Zebedeo, de acuerdo a Mateo capítulo 10, a quienes Jesús dio el nombre de hijos del trueno, Marcos 3. Juan era uno de los tres íntimos de Jesús, junto con Pedro y Jacobo, siendo un testigo ocular y participante del ministerio terrenal de Jesús. Y esto lo vemos desde luego a través de los evangelios, pero muy específicamente en esta primera carta de Juan, de los versículos 1 al 4, lo cual me permitiré leer porque también es muy importante por algo que voy a mencionar un poco más adelante. Versículo 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Un poquito más acerca de Juan. Acerca de las 3 epístolas, Juan también escribió el cuarto evangelio, en el cual él se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y como el que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, capítulo 19, 20 y 21. Juan también escribió el libro de Apocalipsis, y esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto histórico en el tiempo en el cual se encontraba justamente el autor escribiendo esta primera carta de Juan? Tal como había sido predicho años atrás por el apóstol Pablo, en Hechos 20, 28 al 31, que se levantarían falsos maestros que saldrían de dentro de las filas mismas de la iglesia, saturados con el clima prevaleciente de corrientes filosóficas. Comenzaron a infectar a la iglesia con una falsa doctrina, pervirtiendo enseñanza apostólica fundamental. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como el gnosticismo. Después de la batalla paulina por la libertad de la ley, el gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Lo más probable es que Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía, que amenazaba destruir los fundamentos de la fe y por ende de la iglesia. La herejía del gnosticismo incluía lo siguiente: algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser físico, conocido como docentismo. Esto proviene de una palabra griega que quiere decir aparecer. Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarle a sus lectores que él era
y fue un testigo ocular de Cristo. Por eso es que quise leer del versículo 1 al versículo 4, donde él oyó, él vio, él palpó a Jesucristo que había venido en carne. Y por eso Juan también dice lo siguiente en esta primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, vemos el contexto histórico, que falsos hermanos, falsos profetas saliendo de la iglesia misma, habían dicho a través del gnosticismo que Cristo no había venido en carne. Sin embargo, con esto que acabamos de leer, Juan echa por tierra esa falsa doctrina que se estaba levantando. Esto es el contexto histórico en el cual se escribe esta carta. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Esto es una carta que alerta sobre los falsos y sus doctrinas, el amor y la posición de hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él. Hace un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. El énfasis de la carta es el siguiente: que Jesús, quien vino en la carne, es el Hijo de Dios. Que Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su encarnación y su crucifixión. Que los verdaderos creyentes se aman unos a otros como Él los amó en Cristo. Que los hijos de Dios no pecan habitualmente, pero cuando pecamos, si confesamos, recibimos su perdón. Que los creyentes pueden tener plena confianza en Dios, que Dios nos ama y que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. Temas. Básicamente son tres. Número 1, la encarnación de Cristo. 2, el amor. Y 3, la certeza de los cristianos. Veamos la encarnación. Juan escribió esta epístola para advertirles a los cristianos de los falsos maestros o anticristos, como ya lo hemos escuchado, que se encontraban dentro de la iglesia y que negaban que Jesús había venido en carne. Todo esto regularmente lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 4. Juan insistió que Cristo no era una aparición sobrenatural con apariencia humana, sino una persona como tal, ya que él lo vio, lo palpó y lo escuchó. La prueba del cristianismo bíblico es la convicción en la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo. Número 2. El amor. El mandamiento clave de este hermoso libro es el llamado al amor. Lo vemos regularmente, o mejor dicho, muy ampliamente en el capítulo 3. Los cristianos deben seguir el ejemplo de Cristo mediante el amor de unos a otros, el auxilio de los necesitados, hasta el punto de entregar sus vidas unos por otros, debido a que el amor proviene de Dios, y el amor genuino solo puede expresarse cuando Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Número 3. La certeza de los cristianos. Juan afirmó que los cristianos pueden estar seguros de lo siguiente. Número 1. De que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 5. 2. De que los creyentes tienen vida eterna a través de Él. Capítulo 5. Número 3. De que Dios escucha y contesta las oraciones. Capítulo 5. Punto número 4. No están bajo la esclavitud del pecado, sino que Dios puede guardarlos del maligno. Capítulo 5. Ahí en ese mismo capítulo también nos da el punto número 5, que son, lo cual es una certeza más de que somos hijos de Dios. Y punto número 6, pueden conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y Jesús es el Dios verdadero
y la vida eterna. Versículos claves. Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es digamos, en forma general, el versículo clave de toda la carta. Mas, sin embargo, he encontrado tres más que, a mi parecer, también pueden ser versículos claves. El primero es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hemos escuchado muchas veces y lo seguiremos escuchado muchas veces, porque vaya que lo necesitamos. De hecho, dentro del dicho sea de paso, esta carta también contiene 2 versículos del discipulado de navegantes. He leído la garantía del perdón, pero también la garantía de la salvación. Me parece a mí que es un versículo clave a considerar dentro de esta carta. Y dice de esta manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por último, un versículo clave más está en el capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Conexiones. Uno de los pasajes más citados respecto al pecado se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. En este pasaje, Juan describe los 3 aspectos del pecado que recuerdan las primeras y más mundialmente destructoras tentaciones en toda la Escritura. El primer pecado, la desobediencia de Eva, fue el resultado de su rendición ante las mismas 3 tentaciones, como lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 6. Los deseos de la carne, bueno para comer; los deseos de los ojos, agradable a los ojos; y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. Veamos el carácter de Dios dentro de la primera carta de Juan. Dios es fiel y justo, capítulo 1, versículo 9. Dios es luz, capítulo 1, versículo 5. Dios es amoroso, capítulo 2, versículo 5. Dios cumple sus promesas, capítulo 2, versículo 25. Dios es verdadero, capítulo 1, 10. Y Dios es uno, capítulo 5, versículo 7. Cristo en esta carta. Jesús es el verbo, Él es la palabra de vida que vino a la tierra y fue contemplado, oído y palpado. Él nos revela a Dios y revela que ha hecho Dios para nuestra salvación. Dios vino para que pudiéramos tener comunión con el Padre y con otros creyentes. Dicha comunión es posible porque la sangre de Jesucristo nos limpia y borra el pecado que nos separa de Dios. En esta epístola, Juan combate la doctrina gnóstica que negaba la humanidad de Cristo. Juan proclama la identidad de Jesucristo como encarnación del Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Capítulo 5, verso 6. Tal versículo describe la auténtica vida y muerte de Cristo como el Hijo del Hombre. Así es que, hermanos, nos encontramos con una carta muy edificante y sin duda alguna será de gran bendición. Oramos. Amado Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones para poder entender esta carta, Señor, que es de gran bendición para nosotros. Señor, te pedimos que podamos conocer más claramente tu evangelio y que nos determinemos, Señor, a creerlo y actuar en consecuencia. Abre por favor los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que está escrito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos escuchamos la próxima
ocasión.